Bueno, pues vamos a hacer una lectura de la Biblia, un recorrido de la Biblia. La he dividido en 7 tramos: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco, luego los libros históricos, luego los sapienciales, los libros proféticos, los 4 evangelios junto con Hechos de los Apóstoles y, por último, el resto del Nuevo Testamento. Intentaré ir leyendo cada día de cada uno de esos tramos. La lectura que yo quiero hacer de la Biblia es una lectura de la Biblia desde el punto de vista católico. No porque considere que voy a hacer una lectura desde el punto de vista católico, fundamentalmente pues porque, bueno, yo soy católica, entonces mi formación es católica. Yo comencé a estudiar teología bíblica en la Universidad de Navarra y ahora estoy matriculada en la de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, haciendo teología, pues, bueno, lo que sería el bachillerato de teología. Y claro, mi formación es católica, no voy a cuestionar otro tipo de cristianismo, pero es que simplemente pues yo puedo leer la Biblia desde ese punto de vista y no desde otro punto de vista. Y sé que hay mucho sobre la Biblia. La verdad es que los evangélicos y protestantes pues se basan mucho en la Biblia, bueno, principalmente porque, claro, su fe está basada exclusivamente en la Biblia. No así nosotros, como católicos, porque nosotros como católicos pues tenemos, consideramos la tradición, que es la tradición apostólica en la que se basa la Iglesia, puesto que la Iglesia que la funda el Señor, la funda en base a los apóstoles y nosotros pues continuamos la interpretación mm, de la fe basada en la tradición apostólica y también el magisterio de la Iglesia, que a lo largo de los siglos pues se ha ido especificando pues toda nuestra fe. Cuando se habla de un dogma de la Iglesia Católica, pues lo que estamos hablando es de una expresión de nuestra fe, una expresión pues que no quiere decir que la hayan inventado, sino pues que lo especifican y lo explican, que forma parte de la revelación, pero se especifica y se explica para dejar claro cuál es la verdadera fe. Esos son los dogmas. Cuando se promulga un dogma, no es que sea una invención de la Iglesia ni sea algo aleatorio, sino una especificación de la fe. Entonces la lectura, pues lógicamente yo voy a hacer una lectura católica, no conozco otro tipo, otras creencias ni otra fe. Es decir, que he tenido a lo mejor contacto con testigos de Jehová y bueno, pues contacto personal con testigos de Jehová y bueno, la fe está totalmente las creencias que ellos tienen y las nuestras, pues no. Sí, no sé si se llaman cristianos o no se llaman cristianos, no sé, pero totalmente diferente. Entonces, pues no conozco de otras iglesias, no sé, y nada, no voy a entrar en eso. Si quiero un poco pues especificar cómo leo yo la Biblia, ¿no? Porque claro, lógicamente la interpretación siempre debe de ser una interpretación basada en la fe de la Iglesia. Aquí tengo unos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica
en el que se especifica, pues bueno, pues, cuál es el sentido de la escritura. Ahí, a mí esto me resulta muy, muy bonito y muy, muy revelador, ¿no? A la hora de leer la Biblia, ¿no? Porque hay dos sentidos, ¿no? Uno que es el sentido literal y otro que es el sentido espiritual. Pues el sentido espiritual, pues lo que hace es especificar qué quiere decir la escritura, ¿no? Y eso, bueno, pues a través de los estudios teológicos, pues se ha ido dando se ha ido desvelando un poco ciertos pasajes a lo mejor más oscuros que pueden querer decir, ¿no? Pero eso ya corresponde más bien al magisterio de la Iglesia más que a nosotros, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a interpretar la Biblia, cada uno, pues imagínate lo que puede salir de todo, ¿no? Pues yo cojo hoy la Biblia y además cada día puedo interpretar una cosa distinta. Yo cojo hoy la Biblia y puedo hacer una interpretación y mañana lo vuelvo a leer y digo, ah, no, pero donde dije que aquí que después que quería decir tal cosa, pues no, quiere decir, en fin, el sentido literal es más, lo vamos a delegar más al magisterio de la Iglesia, ¿no? Sí que quiero especificar un poquito por lo que es el sentido espiritual. El sentido espiritual, pues, lo que quiero transmitir es que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nosotros cogemos la Biblia y la abrimos y nos habla. Es que además nos habla. Eso, si no lo has probado, pruébalo porque eh, es bastante, muchas veces además fulminante, ¿no? Como coges la Biblia y te habla, ¿no? Ese es el sentido espiritual que para cada persona, pues, Dios nos transmite un mensaje, ¿no? El sentido espiritual, pues, lo podemos dividir además lo que es en sentido alegórico, pues la simbología que encontramos, el significado, bueno, eso también está muy también, nos basamos mucho en la fe de la Iglesia, lo que cada lectura pues, nos quiere decir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir cada cosa? ¿No? Un símbolo. Cuando nosotros leemos la Biblia es que, bueno, a ver, es que lo primero que tenemos que tener claro cuando leemos la Biblia es que lo que estamos leyendo no es algo que hable no es algo que hable sobre la vida natural, sino también sobre la vida sobrenatural, a la cual pues, nosotros directamente no tenemos acceso a través de nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo accedemos a esa vida sobrenatural? Necesitamos utilizar símbolos, bueno, pues el sentido este alegórico, ¿no? Por ejemplo, el agua, que significa la purificación, que significa el agua viva, que es el comunicarte con Cristo, ¿no? Todo eso pues son simbologías que nosotros de la vida natural tomamos un símbolo para especificar algo que es sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, pues cuando decimos, cuando San Juan Bautista dice, y descendió el Espíritu Santo como una paloma. ¿Cómo puede explicar San Juan Bautista algo que es sobrenatural y que no podemos encontrar en la vida natural? ¿Cómo puede explicarlo de forma que lo entendamos? Pues como una paloma. Descendió como una paloma. Por eso se representa el Espíritu Santo como una paloma. Por ejemplo, en la serpiente habló a Eva. Sabemos que esa serpiente, ese animal astuto que personificaba a Satanás, o sea, tenemos que encontrar el sentido alegórico, ¿no? Aquí pues te dice, te pone como ejemplo el paso del Mar Rojo. Es un signo de la victoria de Cristo y también del bautismo, significa el bautismo, ¿no? Como San Pablo ya utiliza en 1 Corintios 10:2. Sentido moral también de la Escritura, porque a través de la Escritura, pues Dios nos indica cómo tenemos que actuar. Es su forma de decirnos cómo actuar, ¿no? Desde los 10 mandamientos, que ya nos está especificando qué es lo bueno y qué es lo malo, incluso pues cualquier lectura que hagamos,
nos llega al corazón y ahí pues nos está dando para nuestra instrucción, nos da instrucciones para nuestra vida. Y luego pues el sentido anagógico, ¿no? Eso significa cómo nos conduce a la vida trascendente, a la vida, al cielo, pero vamos a hablar claro, al cielo, ¿no? Porque es nuestro objetivo. Nosotros queremos reunirnos con Dios, queremos reunirnos con Cristo y queremos ir al cielo, a esa vida sobrenatural que ya el Señor nos dijo, nos prometió que nos daría, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos que encontrar el sentido anagógico cuando leemos la Biblia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que cuando leamos la Biblia, cuando tengamos en nuestras manos la palabra de Dios, pues tenemos que ver esas cosas. No hay que leerse la Biblia desde un punto de vista solo literal. Y muchas veces decir, esto no pasa en el mundo. Hay muchas personas pues, que han cuestionado incluso la resurrección del Señor porque no es una cosa que pase, no es una cosa científica, claro que no lo es. No están las personas resucitando todos los días, es que es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural y ahí es donde se basa nuestra fe, en ese hecho histórico, pero sobrenatural, que se dio en un momento puntual en la historia. Y entonces pues nosotros tenemos que coger la Biblia en nuestras manos y entender que la Biblia, la palabra de Dios, no está basada en nuestro conocimiento material del mundo, sino en muchas cuestiones sobrenaturales. Y a la hora de encontrar el sentido literal, pues no podemos basarnos exclusivamente en nuestra vida cotidiana materialista, que claro, pues entonces no le vamos a encontrar ningún sentido y tenemos que pues, encontrar el sentido espiritual, qué nos quiere decir el Señor, qué hay escondido en eso que hemos leído, qué quiere decirnos para nuestra vida y cómo nos conduce esto al cielo. Aquí hay una cita muy bonita de Agustín de Dacia que dice, bueno, lo vamos a leer en español, la letra enseña los hechos, ¿qué pasó concretamente? Nos dice pues, que Jesucristo nació en Belén, ¿no? En un establo, lo depositaron en un pesebre, bueno, pues esos fueron hechos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que has de creer tú? ¿No? Pues que el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Qué sentido moral tiene para nosotros el hecho de que naciera de forma tan humilde que nos dice en nuestra vida? Esa humildad que el Señor nos demostró en su día a día, o sea, en su vida fue humilde, su vida fue sencilla y nosotros pues muchas veces buscamos, no nos conformamos con las cosas que tenemos cotidianas y sin embargo pues él sí que lo hizo. Y luego pues la anagogía, ¿no? ¿A dónde tenemos que tender para encontrarnos con él, para llegar al cielo? ¿Vale? La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde ha de tender. Bueno, yo voy a leer la Biblia y voy a ir dando mis anotaciones y mis explicaciones según lo que yo he estudiado de la Biblia, porque cuesta trabajo al principio cuando coges la Biblia y te enfrentas a ella, porque claro, cuesta entender, ¿no? Muchas veces el sentido literal nos pierde, ¿no? Y muchos conceptos que si no los conoces, si no sabes que era un fariseo, que era, no sé, muchas cosas de las que habla la Biblia y que bueno, pues ya se nos ha perdido un poquito el sentido de que eran esas cosas, ¿no? Y si no tienes esos mínimos conocimientos, pues a lo mejor puedes perderte, pero vamos que el Señor desvela las cosas a los más humildes y a los más sencillos. Yo te aconsejo que la cojas y que la abras y que la leas. Los salmos son bastante sencillos de leer y seguro que ahí te habla y te va a decir muchas cosas el Señor.